Hablando de espacio, el espacio de la política, el espacio del análisis con nuestro capitán Beto Valdés. ¿Cómo estás, Beto? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Contanos, a ver, qué nos proponés para analizar en esta semana. Y sin duda se ha transformado prácticamente en una continuidad de lo que comentábamos el viernes de la semana pasada, que justo cerrábamos esta semana en un día donde no solemos hacer la columna, y marcábamos como anticipo de este arranque intenso del mes de marzo, evidentemente una consolidación de la conflictividad social, donde sin ninguna duda vamos a ver a destacados actores de la política, del mundo sindical, de los movimientos sociales, aprovechando a río revuelto y también especulando ya en términos electorales frente quizás al peor momento de la administración del presidente Mauricio Macri desde el 10 de diciembre del año pasado hasta la fecha. La percepción que en forma coincidente analizan tanto en el mundo político, incluso dentro de muchos sectores de Cambiemos, cuanto más lejos del núcleo duro de la mesa chica de la Casa Rosada, hay una mirada similar a esta que estamos planteando, y más cuando uno se va aproximando a la Casa de Gobierno de La Plata o al radicalismo o a sectores quizás más empapados con la actividad política diaria. Lo mismo también se comenta en el mundo empresario, en el establishment, en los más variados sectores. ¿Cuál es la coincidencia? Que hoy lo que se percibe es un gobierno contra las cuerdas, y no pudiendo o no logrando recuperar la iniciativa que lo devuelva al centro del ring en términos boxísticos, ¿no? Me parece que esa es la fotografía en primera instancia más significativa de lo que uno percibe en función no solo de la información, sino del análisis que, insisto, se hace en muchísimos sectores. Es decir, por esta misma conclusión son muchos los referentes de la oposición, fundamentalmente del kirchnerismo, también del mundo sindical más cercanos a la expresidenta, que sin ninguna duda han ganado la puja interna en la oposición, porque se impone el criterio más radicalizado o más agresivo hacia el gobierno. También me parece que la otra cuestión significativa e importante de la jornada, si bien previsible, merece también un análisis que, vos fíjate, se puede decir que a 9 días, con mayor precisión, de la exitosa movilización en materia de concurrencia que impulsó la CGT en el centro porteño, que terminó en forma violenta, ahí ganaron los sectores radicalizados. Se puede decir que ganó Cristina Fernández de Kirchner, que ganó Baradel, la izquierda, la CTA, porque finalmente, pese a mucho ir y venir, la Confederación General de Trabajo no le quedó otra que confirmar la fecha de 6 de abril como paro nacional, que recordemos que prácticamente fue el motivo de los enfrentamientos y de las trompadas que se generaron en esa jornada realmente muy, muy negra para la legitimidad y representatividad de la dirigencia sindical clásica, pero que en definitiva no hace otra cosa que exponer el triunfo
del ala radicalizada en el campo de la política y en el mundo sindical. Y desde ese punto de vista yo agregaría que hay que mirar cada vez con más detenimiento o importancia, no solo lo que vaya a ocurrir con toda esta movida que se percibe fundamentalmente, yo diría, de los gremios estatales y docentes, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Ha sido una jornada de una apuesta muy fuerte, pese a lo bien que mide la gobernadora María Eugenia Vidal. Vos fijate si estuviera en otra situación de representatividad o de apoyo popular, no me quiero imaginar lo que sería la situación. Por eso hay algunos allegados a la gobernadora, o por lo menos empieza a haber un debate interno en el vidalismo, o se puede decir en Cambiemos bonaerense, respecto a que empieza a percibirse, quizás en forma disimulada, un endurecimiento ya no solo contra la figura del presidente Macri, sino también de la propia gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y ahí no solo, y ahí es donde empieza el debate, porque empieza a haber referentes del oficialismo bonaerense que dicen, muchachos, a ver, en la oposición no hay buenos y malos, por lo menos en sectores del peronismo. Aquellos que venían jugando bien decidieron, por diferentes motivos y algunos de los que explicábamos recién, endurecerse. Ahora, también el otro elemento importante es que estos que señalan, o por lo menos critican alguna mirada un poco ingenua de parte de algunos de los funcionarios de la gobernación bonaerense, dicen, atención con el movimiento Evita, por ejemplo. Estamos hablando, y del resto de las organizaciones sociales, estamos hablando de sectores que han recibido muchísimo dinero para fin de año, que son realmente insaciables, que tienen una enorme capacidad de extorsión, pero claro, aparece Emilio Pérsico y el Chino Navarro como caras visibles de estos sectores, intentando moderarse o queriéndose mostrar como no nos gusta Macri, pero sí Vidal. Y los que perciben, los que sostienen esta línea y que dan el debate dentro de Cambiemos, dice, ojo que lo que ellos están buscando es también deteriorar a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, porque saben muy bien, no solo lo bien que mide, sino que es indispensable para una recuperación del peronismo un triunfo en el principal distrito del país. Bueno, y para ello... hay reuniones en donde este tema ha sido analizado, Beto, y el tema medular ha sido precisamente, si le queremos pegar a Macri, primero hay que pegarle a Vidal. Esto es lo que se definió en estos grupos que vos estás contando. Exactamente. Y lo interesante de esta cuestión, se habla, por ejemplo, de reuniones periódicas, prácticamente semanales, en la casa que tiene ahí en el sur de la provincia de Buenos Aires el Chino Navarro, donde se analiza un poco la estrategia política electoral, junto con los más variados referentes, no el kirchnerismo, ¿no? Porque hoy hay un enfrentamiento muy fuerte entre los Evita, es decir, no solo Pérsico Navarro, el diputado nacional Leonardo Grosso, bueno, son muchos los referentes, el randacismo, que está más cerca de esta movida. Entonces, en definitiva, lo interesante es que esto ya genera un debate dentro del oficialismo en aquellos que dicen, che, muchachos, guarda que ustedes están alimentando un monstruo, porque en definitiva, no solo por el dinero que reciben, por la capacidad de extorsión, sino que en algunos casos y en muchos municipios se está financiando de la provincia de Buenos Aires cooperativas, por ejemplo, para obra pública, que es tercerizada por el movimiento Evita. Entonces hay algunos que empiezan a contar las costillas del dinero y el poder que tienen,
y llegan a la misma conclusión. Claro, también tienen información como tenemos nosotros, dentro de ese sector quizás más duro del mundo oficialista, que llegan a esta conclusión que es lógica, que más allá de que hoy resulte quizás antipático pegarle a Vidal por los niveles de apoyo que tiene, es de sentido común, casi de estrategia, o del ABC de la estrategia. Si vos querés recuperar la conducción nacional, es decir, volver a gobernar en 2019, es indispensable este año ganar en las urnas la provincia de Buenos Aires, y para ello también se transforma en algo realmente necesario, absolutamente necesario, que es ir paulatinamente desgastando la figura de la gobernadora Vidal, que recordemos no solo tiene mucha popularidad en el distrito que ella gestiona, sino además también en el país. Es decir, es una de las figuras, yo te diría hoy por hoy, más relevantes, incluso fuera de la provincia de Buenos Aires. Entonces se transforma casi en el blanco preferido, pero en forma quizás más disimulada. Se utilizan a otros referentes, entonces ahí aparecen los Baradel, los dirigentes sindicales a nivel bonaerense, es decir, este intento de ahora comenzar a horadar la figura de Vidal, porque quienes analizan esta cuestión desde la oposición dura dicen, bueno, ya lo logramos con Macri, porque de alguna manera se percibe en los sondeos y en la mayoría de las encuestas, incluso en las que maneja el propio oficialismo, que ha habido un revés o una caída, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y más específicamente en el Gran Buenos Aires, de la imagen presidencial. Así que me parece que estos son los datos centrales, ¿no? Un gobierno contra las cuerdas, como decíamos en términos boxísticos, que no termina de recuperar la iniciativa. Ahí se había hablado de la idea en algún momento de cambios, volcar más a la política al gobierno, y te digo, en gente muy bien informada o fuentes importantes del oficialismo creían que a esta altura era viable el desembarco de Ernesto Sanz, quizás una menor influencia de Marcos Peña en la política diaria, es decir, algunos avisoraban, está bien, con más expresión de deseos, otros con datos e información dura, que quizás el gobierno se iba a poner más político y probablemente a tratar de blindarse para lo que va a ser un año muy duro, muy complicado y con una dinámica que por lo cual se percibe, y también por cuestiones objetivas como que todavía la economía no se recupera, bueno, donde los que tenés en la vereda de enfrente, ahí ganaron los que quieren ser más duros. Sí. Dame un apartado, si se quiere, como si fuera un diario, un recuadro para el conflicto docente, en particular caso Suteba, la dureza de Baradel. Y ahí claramente, y me parece que también haría humildemente otra recomendación interesante, es seguir con muchísima atención, no solo el ida y vuelta, porque recordemos que la gobernadora Vidal prácticamente desde el día cero estaba absolutamente convencida que esto iba a ser áspero, complicado y extenso, pero me parece que acá hay una dinámica muy difícil de percibir y que lo vamos a repetir hasta el cansancio, que está ligada a la interna y esencialmente a las elecciones del mes de mayo en Suteba. Ya empezó la campaña. El viernes de la semana pasada, nosotros lo decimos en forma coincidente, se habían intentado retomar las negociaciones. Claro, ¿por qué? Porque había un endurecimiento de Baradel quizás más extremo del que pretendía el todavía secretario general de Suteba, corrido por los sectores de izquierda. Recordemos que el viernes pasado se cerraron las listas. Finalmente
se confirmó lo que se preveía. Baradel tiene un desafío realmente muy complicado para el jueves 17 de mayo, donde vayan a votar los afiliados del gremio más importante que nuclea a los docentes. ¿Y por qué digo ese desafío? Esencialmente porque se conformó una oposición unificada, la lista multicolor, con la incorporación de tribuna docente, que es la expresión en el mundo sindical de este sector del Partido Obrero, a la cabeza la secretaria general de SUTEBA La Matanza, la seccional más importante de la provincia, Romina del Pla. Recordemos que este sector, es decir, el sector más radicalizado, más de izquierda, controla las seccionales de La Matanza, Quilmes, Tigre, Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz, La Plata, Escobar y Ensenada, y va a dar batalla en muchas más seccionales de la provincia de Buenos Aires, y el objetivo tiene que ver con la posibilidad, no va a ser sencillo que pierda Baradel, pero va a ser una elección para alquilar balcones. Pero previo, vos me dirás, sí, bueno, pero acá hasta el 17 de mayo, ¿qué pasa? Claro. Bueno, una dinámica que no la va a manejar nadie. ¿Por qué? Porque Baradel, corrido desde la izquierda y con la necesidad no solo de ganar el gremio, o no perderlo, mejor dicho, sino recuperar seccionales que no controla, y por eso se le hace muy difícil. Y evidentemente esto, es decir, esta pelea por el control de este gremio entre Baradel y los grupos radicalizados trotskistas, le van a meter una dinámica muy particular al conflicto docente, más allá del desgaste, de una paula, de casi un goteo de caída de adhesión a la medida de fuerza, pero recordemos, acá hay un fantasma, porque muchos dirán, bueno, sí, Baradel tiene una imagen negativa. Muchachos, agárrense si llega a ganar Romina del Pla, es decir, porque ahí ya es ideología 100%. Por eso quizás Baradel finalmente pueda salvar la ropa, porque dice que ya hay sectores del Grupo Esmeralda, de algunos intendentes de diferentes sectores vinculados al peronismo, que le van a dar una mano. Es decir, nadie en el peronismo tradicional, le tenga simpatía, mucha o poca, a Baradel, quieren que el trotskismo se quede con SUTEBA. Vos fijaste todo lo que hay en juego de aquí hasta el 17 de mayo, y va a ser un condicionante muy importante del ritmo que tenga y las negociaciones respecto al conflicto docente. Qué interesante todo lo que contás, Beto. Como siempre, más que atractivo todo. Te mando un saludo enorme, gracias. Un abrazo grande, Gustavo. Chao. Beto Valdés, la columna política de esta semana en El Ojo de la Tormenta.